Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente.
Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente. Bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro de música caldense. Estamos muy complacidos de tenerlos en esta tercera edición del Seminario Caldense de Música Andina Colombiana. Agradecimiento a nuestros aliados, a la institución corporativa Rafael Pombo y a la Secretaría de Cultura. Para nosotros es muy importante abrir estos espacios, ¿no? Estos espacios de diálogo, de conversación en torno a nuestro patrimonio cultural, en este caso el patrimonio cultural de la nación. Estamos inmensamente agradecidos con las maestras y con Esteban Usaga por aceptar, y al igual que Gabriel, que es el moderador, por aceptar participar de este evento. No nos queda otra cosa que agradecerles, saber que cuentan con el Centro Cultural del Banco de la República y quedamos a su disposición. Muchas gracias. Ok, buenas tardes a todos nuevamente. Hoy nos reúne la música andina y las prácticas corales tal cual, como reza en nuestro título del conversatorio. Es un honor para mí estar acompañado de tremendos talentos que ya les voy a contar un poquito quiénes son, pero creo que todos si estamos aquí sabemos de su trayectoria, de su gran talento. La música andina y sus prácticas corales como parte de la identidad de nuestro paisaje cultural. Aquí vamos a tener experiencias, anécdotas y espero al final que todos tengamos unas muy bellas conclusiones de esto, de la música andina, de las prácticas corales, que en lo personal es algo que me apasiona muchísimo, y que aprendamos y saquemos de pronto estas bonitas conclusiones. Voy a pasar a presentarles a las panelistas y los panelistas que nos acompañan hoy. La maestra Victoria Sur, cantautora colombiana nacida en Armenia. Comenzó su carrera musical en el dúo Sombra y Luz en los años 90. Paralelo a esto,
en proyectos como el coro de Pablo Emilio Díaz Molina y la agrupación Mandrágora. Posteriormente, se embarcó en una carrera en solitario, explorando géneros como la música latinoamericana, el rock, el jazz. Su álbum debut fue el denominado Bambuco Ácido, lanzado en el 2004. Ha fusionado ritmos en sus álbumes como Colección de Mundos del 2008, Belleza Silvestre del 2010 y Tu Continente del 2015. Su trabajo también incluye música infantil, como Las Nanas Consentidoras del 2020, por la cual además tuvo una nominación a los premios Grammy Latinos. Ha sido ganadora de diversos reconocimientos a lo largo de su vida artística y se ha consolidado como una artista referente de la escena musical colombiana. La maestra Victoria Sur, la recibimos con un aplauso, por favor. A mi derecha nos acompaña la maestra Marta Elena Hoyos. Reside en las tierras del denominado paisaje cultural cafetero, artista, poeta, compositora, intérprete de la música andina colombiana, diseñadora gráfica, gestora cultural, caricaturista, creadora y directora de la agenda publicitaria Canto y Seña y coproductora de la publicación Agenda Mujer, creadora del personaje caricatográfico Mayra. Ha sido directora de Cultura del Departamento del Quindío, ha dirigido el Festival Mono Núñez y la organización de Fun Música entre 1987 y 1992. Ha participado en el Festival de Cosquín en Córdoba, Argentina, desde el 2004, donde ha impulsado la presencia de varios músicos colombianos y ha desarrollado cuantiosos proyectos artísticos y culturales. La maestra Marta Elena Hoyos, la recibimos. Y representando la casa, tenemos a Juan Esteban Izaza, estudiante de 9º semestre de maestro en música con énfasis en canto lírico, bajo la dirección de la soprano Jenny Paola Moreno, y 7º semestre de licenciatura en música con énfasis en oboe, bajo la dirección de la maestra Pilar García, en la Universidad de Caldas. Es profesor de técnica vocal aplicada a diversos géneros, como lo son el canto lírico, clásico y moderno. Asimismo, desde temprana edad ha incursionado en múltiples formas de expresión artística, como lo son las bandas sinfónicas, los coros, orquestas, formatos de cámara, solista vocal, grupos de danza folclórica, teatro musical y óperas. Ha recibido diversos premios en su carrera artística. Primer puesto en la modalidad vocal juvenil en el concurso de música andina colombiana Cuyabrito de Oro. Primer puesto en el Festival de la Canción Neira le canta al paisaje cultural cafetero. Ganador del Mangostino de Oro en la modalidad de solista vocal en el año 2022. Primer puesto en Festivos Manizales 2022, entre otros. Recibimos a Juan Esteban Izaza con un aplauso también. Tremendo talento el que tenemos hoy para aprender, como les dije ahorita. Creo que es un momento para aprovecharlo. Y en este conversatorio vamos a tener una serie de preguntas que les voy a formular a los tres. Nos van a compartir obviamente sus vivencias, sus anécdotas, y más o menos hacia el final del conversatorio, en los últimos 15 minutos, lo vamos a dejar para preguntas del público, para que las vayan anotando, de lo que nos vayan compartiendo, que al final van a tener el micrófono para conversar con ellas y preguntarles lo que quieran. Hay una primera pregunta, maestras y Juan Esteban, que tiene que ver con el comienzo de todo, el comienzo del contacto con la música andina, el contacto, como nos cita hoy, el contacto con las agrupaciones, con los duetos, los tríos, las agrupaciones en las cuales lo coral se configura. Entonces, una primera pregunta sería, si podrían compartir con nosotros cómo fue su primer encuentro significativo con la música andina y si en ese camino también hubo ese primer encuentro con la música coral y las agrupaciones. ¿Alguien quiere comenzar? La maestra Marta, ¿nos puedes hacer el honor? Muchas gracias por el honor de empezar. Gracias. Muchísimas gracias al Banco de la República por esta invitación. De verdad que llevábamos meses esperando que llegara este día. Con mucha anticipación fuimos invitadas
y siempre volver a Manizales es una alegría, es la ciudad donde estudié mi universidad, donde mis padres tuvieron actividades comerciales hace muchos años, donde tengo familia, amigos, entonces qué dicha volver. Bueno, entonces vamos a empezar por esa pregunta de los inicios, ¿no? ¿Cómo comenzó todo eso? Bueno, muy bien. Yo vengo de una familia muy musical y creo que nacer en ese entorno pues es muy interesante, retador. Uno de pronto no sabe si se va a dedicar a la música o simplemente la va a dejar como un camino que acompaña la vida. Pero bueno, yo nací de una madre cantora, de una madre que cantaba bambucos y cantaba música gitana y cantaba boleros. Mi abuelo materno era Miguel García Arroyave, aguadeño, contertulio de los hermanos Hernández del Festival de Aguadas. Entonces pues mi abuelo, yo desde que tengo memoria siempre lo vi con un tiple en la mano y en la otra un valero y en la otra su gran pasión por todo lo artesanal. Entonces ese abuelo pues era mi compañero de las vacaciones. Yo nací en Bucaramanga, que por demás una tierra muy musical. Nací allá porque mis padres estaban entonces viviendo allí cuando yo nací, y también desde muy niña escuché las guabineras de Vélez y esos tiples recios de Santander, de manera que después en las vacaciones venía a escuchar el tiplecito aguadeño y todos estos cantos empezaron a resonar en mí. Entonces yo empecé a cantar desde niña. A los 4 años ya estaba en un escenario cantando Yo me llamo Cumbia y Pueblito Viejo. Esas fueron mis 2 primeras canciones en escena, que además me cruzan ese sentir de abrazar no solamente las músicas andinas desde niña, sino también litoral y toda América, porque ese ha sido, digamos, el son de mi vida musical. Entonces yo aprendo muy niña a los primeros acordes de la guitarra con un profesor que iba a la casa. Como les cuento, en mi familia siempre hubo coplas, cantos, no había coro, pero había algo que a mí me parece precioso y creo que hoy podríamos hablar un poco de eso, y es que hubo canto colectivo. Y yo creo que nosotros somos de base canto colectivo, y si nos atrevemos a él y si lo disfrutamos y si no solo decimos yo no canto sino en el baño, yo creo que vamos a enriquecer mucho la herencia. Entonces yo aprendí a cantar con las tías, entonces ellas ensayaban la segunda y hasta la tercera, entonces nos dábamos cuenta que el bolero tenía otra vocecita, y de manera muy empírica sentí que se despertó mi amor por la música. Esos fueron mis inicios. Ya luego yo hago todo mi trabajo de cantar en los grupos de los colegios, porque también vivimos en Ibagué, otra ciudad muy musical, otra región muy musical, donde anduvimos todos los pueblos con mis padres por la actividad de ellos. Estábamos siempre viendo las chirimías, los matachines, las bandas, los grupos, los duetos. Entonces la verdad que yo tuve la alegría de crecer como con ese recorrido, donde la antropología me empezó a llamar también desde muy niña, ¿no? Y la investigación y el interés por las raíces musicales y sonoras. Ya después empiezo a trabajar en Armenia un poco más mi guitarra. Tengo maestros como los Moncada, como el maestro Ernesto Riveros. Conozco a los compositores de base de ese momento, que siguieron siendo los músicos y autores y cantores que le fueron generando un piso a la música tradicional del Quindío, a la música de raíz folclórica. Conocí a personajes como Bernardo Gutiérrez H., Bernardo Arcila, los Moncada. Entonces estaba yo muy joven y ellos ya muy en el último hilito de la vida, y yo creo que eso fue como de verdad un regalo del camino. Bueno, ahí sí creo que después vamos a hablar de lo que continúa, pero mis inicios estuvieron ahí, estuvieron en el bambuco arrimado, las cuerditas arrimadas del tiple y una mamá cantora. Muy bien, muy musical esa infancia y muy afortunada, como tú dices. La maestra Victoria nos puede contar también cómo fue ese primer contacto con la música. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí y por esta invitación. Y qué lindo lo que cuenta Martica, más porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde esos inicios musicales. En mi caso, nos conocemos, y para mí no tengo en la familia músicos,
pero digamos que mi mamá siempre me proporcionó las posibilidades para estar conectada con las artes en general. Entonces tomaba clases de danza, de pintura, incluso estuve en el coro en la primaria, en el colegio. Sin embargo, ese paso por el coro ahí no fue como nada trascendente en ese momento para mí, porque ahí todavía no me veía incluso como reconocida por los profesores. Ahorita estaba pensando cómo es de importante en esas épocas que un maestro te diga, te haga sentir confianza también, ¿no? Como, oye, tú sirves para esto, o pueden también cambiar tu camino por el resto de las vidas. Y la persona que hizo eso conmigo fue realmente un profesor del colegio ya en bachillerato, cuando tenía 10 años, que es Rubén Olave. Hicieron unas audiciones para un grupo de pop del colegio y yo pasé. Y pues el profe de una, no, eres muy afinada, tienes un vibrato muy bonito. Bueno, ya eso a mí me dio una seguridad porque yo no cantaba antes, pues. Entonces ahí empecé, y con la fortuna de que en el Quindío en ese momento había una actividad musical muy grande. No sé por qué razón, porque hoy en día siento que no es así, pero en ese momento estuve en ese grupo del colegio de pop. Al tiempo ensayaba en el colegio INEM, donde yo estudiaba, el coro de aplicación polifónica de Pablo Emilio Díaz, entonces hice parte del coro. Al tiempo hice parte de una agrupación de música latinoamericana con su director Huguito Moncada, que es de otros de esos personajes importantes de la región, que de hecho el Festival de Duetos de Armenia se llama Hermanos Moncada, por ellos. Entonces yo conocí a Huguito Moncada, tocamos así como dices tú, con la guitarra ahí cerquita, arrimada. Y después conformé el dueto Sombra y Luz por 10 años con una amiga de infancia. Entonces en ese momento, tú entre los 10 y los 13, tuve 4 opciones, o sea, estaba en 4 agrupaciones al tiempo, y eso en definitiva pues definió mi vocación, si eso no lo daba. Y así fueron esos primeros instantes. El dueto Sombra y Luz era de música andina colombiana, y la agrupación de músicas latinoamericanas y colombianas pues también fue una escuela importante para eso. Ok, vemos también muy importante lo que dice Victoria de los maestros, y creo que aquí también en el público hay muchos, de ese momento en el que o puedes impulsar una gran carrera o puedes truncarla. Así que también ese es un primer llamado que podemos empezar a sacar de conclusiones de, como maestros de música, cómo podemos impulsar y conocer esos talentos para que más Martas y más Victorias y más Juan Esteban nos acompañen. Juanes, ¿nos puedes contar cómo fue tu historia? Muchas gracias por asistir hoy, por invitarme a este conversatorio. Yo nací acá, y también como la maestra Marta Elena, vengo de una familia muy musical, muy artística. Tengo pues tíos y primos que cantan, que bailan, que actúan, también humoristas. Entonces sí, desde muy pequeño he estado como un poquito influenciado por el arte, pero yo vivía acá en Manizales, y a los 5 años me pasó algo que se lo agradezco a la vida completamente, y es que a mi mamá la trasladaron para el municipio de Apía, Risaralda, que es un municipio de Risaralda. Y bueno, como yo desde chiquito ya venía con indicios de que me gustaba la música, cantar, de que era afinado, entonces mi mamá decidió meterme a la escuela de música del municipio, que se llama Comarca. Ahí fue donde empecé todo mi proceso musical, un proceso muy completo, porque te daban práctica coral, te daban gramática, te daban banda, y en medio del coro, digamos que trataba siempre como de mostrar esa capacidad vocal, y por ahí me di dando cuenta, a pesar de que el énfasis allá era más la banda, me di dando cuenta que el canto iba siendo como lo mío. Y de repente también por medio de la escuela de música fui a mi primer concurso, que fue el Cuyabrito de Oro, sin tener idea pues de nada de músicas andinas colombianas, y me lo gané. Entonces ahí fue como que yo dije, bueno, por aquí puede ir la cosa. Una experiencia muy bonita, el Cuyabrito. Entonces el coro y el Cuyabrito para mí fue lo que me abrió a mí el mundo de esto del canto coral, de los coros y de la música andina colombiana también al mismo tiempo. Ok, yo le quiero complementar a Juanes un dato muy particular, muy coincidencial, que tengo que mencionarlo porque sí, se me olvidó. Es muy coincidencial. Si estamos hablando de música andina, estamos hablando de coros. Los padres de Juanes se conocieron en la Coral Brahms de Manizales. Casualmente dirijo ese coro, entonces la coincidencia es muy bella, porque podemos afirmar, y tú me dirás, Juanes es hijo de la música coral.
Tremendo. Sí, sí, es verdad. Mis Es padres tremendo. se conocieron en la Coral Brahms. De hecho, cuando mi mamá estaba, cuando yo estaba, mi mamá estaba en embarazo, ella junto con mi papá me colocaban música y pues en medio también del coro. Me imagino que me fui impregnando de eso y la verdad es que también amo la música coral con mi vida. Excelente, excelente. Vimos ya pronto cómo fue el comienzo de nuestros invitados y quisiera empezar a hablar un poquito ya de sus trabajos, lo que ha pasado con sus carreras, planteando una pregunta. La música andina es una expresión cultural y tiene una rica tradición. ¿Cómo creen que esta música refleja la identidad y diversidad cultural de nuestro país? Además, después de lo que acabamos de escuchar, un gran recorrido por Colombia. Hemos tenido solo en la presentación, aquí hay gran parte de municipios, de departamentos representados. Entonces, ¿cómo creen que esta música refleja esa identidad de país? ¿Quién quiera comenzar? De pronto comenzamos al contrario. Bueno, realmente estaba pensando en que como expresión cultural aporta demasiado y cuando decía que agradezco a la vida que me haya puesto en el municipio de Apía fue porque allá aprendí cómo se trabaja el campo. Me tocaba ver todos los sábados los campesinos, ir hacia el pueblo, interactuar entre ellos, hablar sobre trabajo, hacer negocios, ver cómo se hacía el proceso del café. Viajé mucho por las fincas y por las afueras y por las veredas con la escuela de música. A veces salíamos a hacer como salidas o caminatas con la escuela de música. Entonces ver los paisajes, ver la historia del pueblo, las leyendas que tiene el pueblo, ver esa riqueza cultural que hay en un pueblo, realmente uno dice, hay mucho potencial. Hay veces muchas personas dicen, ay, es que qué pereza un pueblo, no, mejor la ciudad. Definitivamente no. Yo creo que lo que hay en un pueblo no hay en ningún lugar y el pueblo tiene más potencial que cualquier cosa en el mundo y de hecho del pueblo es donde viene todo lo que se consume en la ciudad. Entonces yo creo que la música, la cultura y todo lo que hay en un pueblo, en el caso mío, aporta a nivel mundial absolutamente todo y de ahí es donde, no sé, donde se pueden sacar cosas muy, muy extraordinarias. Ok, de pronto la maestra Victoria, ¿cómo nos cuentas de esta identidad? Bueno, yo creo que las músicas andinas reflejan todos los sentires, el pensamiento colectivo, la tradición, las maneras de ver la vida, de contemplar la vida. Y por eso estas canciones, sobre todo pues estos bambucos y pasillos y estas canciones que en el momento en que surgieron, pues también era un momento en que Colombia estaba mucho más en un ámbito más rural y más conectados quizás con la naturaleza y por eso también entonces estas canciones digamos que hablan desde ese lugar, desde la contemplación, desde el paisaje, desde las creencias, desde el orgullo patrio también, porque hay muchas canciones andinas que hablan del orgullo patrio, de temas políticos, sociales. Entonces pues obviamente todo esto es un conjunto de cosas que conforman la cultura y la identidad y por eso es tan importante hablar de esto y reconocerse en estas músicas independientemente de que vengamos de allí o no. En nuestro caso pues nosotros las hemos vivido de una manera muy silvestre, por lo menos en mi caso también, ¿no? Porque no fue que la escuché necesariamente en la radio ni nada, aunque también el Festival de Duetos sí lo veía por la radio, sino que estaba allí presente todo el tiempo, ¿no? En las reuniones familiares, en las fiestas. Para mí eso ha sido la música andina colombiana, también una vivencia y en ese sentido pues hace parte de la cultura, de las tradiciones y de la identidad nacional, pues. Ok, la maestra Marta, ¿cómo nos complementa? Bueno, me gustaría de pronto referirme a que la música andina colombiana, que atraviesa de norte a sur y sur a norte toda este territorio cordillerano, es como el puente con el continente andino, ¿no? Porque a veces nos hemos querido como separar un poco y resulta que nosotros somos como el rematito de eso que viene desde el sur por toda la cordillera. Se ha querido también decir, y en muchas épocas se hablaba de la música colombiana como la música andina,
Y ese es un concepto que también se ha replanteado y es importante que lo hablemos hoy porque nosotros somos una parte de esa música colombiana. La música colombiana es muy diversa, es muy amplia y yo pienso que dentro de los foros de la musicología y los festivales se ha venido también haciendo como esa ubicación en su lugar de cada uno de los territorios musicales. Hoy se habla incluso de las músicas andinas colombianas, no solo una música. Digamos, el título de música colombiana ya como que se acomodó como debe ser. La música colombiana es toda, es el llano, son nuestras tradiciones indígenas, es el norte, la cumbia, es todo el Pacífico, y eso me parece muy bien que ese concepto se vaya acomodando porque tiene que ver de todas maneras con un concepto político, porque la región andina, digamos, es la que punteó en el desarrollo, en el crecimiento de las ciudades. Pero hecha esta aclaración, digo que la música andina colombiana es esa parte de nuestras músicas que nos reconcilia con un espíritu, yo diría, bucólico, campesino, de interiorización, y de hecho eso también ha hecho que ha generado las crisis de la música andina colombiana, porque Colombia es un país bailarín, dicharachero, fiestero, entonces por épocas las músicas de otras regiones le han un poco quitado protagonismo a las músicas andinas, pero nuestras músicas andinas colombianas, que de hecho cada vez son más escuchadas, pero sin ser aterradoramente masivas, yo creo que seríamos la mitad si no las tuviéramos. O sea, llenan un espacio tan importante del ser colombiano, las músicas andinas, que creo que son esas que nos conectan de verdad como con esa profundidad de la tierra, con esa profundidad del sentimiento y con una historia que definitivamente está marcada por arrieros y que está marcada por toda esta fuerza que ha construido también toda esta parte del país. Muy bien, maestra. Vemos también, después de cada pregunta, sí, desde ya me gustaría que tanto público como nosotros fuéramos viendo esas coincidencias. Vamos viendo ese mensaje que cada quien ha vivido a su manera, pero lo que acaba de decir la maestra me parece una bonita conclusión. Esta música es nuestro reflejo incluso desde el sentir, desde nuestra historia. Le he contado ahorita a Victoria que nuestra historia colombiana ha sido muy golpeada y eso también está incluido en nuestra música. Quisiera pasar a un punto en este momento con nuestros invitados que me interesa muchísimo. Y me interesa muchísimo es porque me parece que es el punto en el que podemos contarle al público, a los que nos están viendo en este momento, una parte de la importancia de hacer música coral o en conjunto. Y quiero formular la pregunta y hacerles un poquito la invitación a que nuestros panelistas piensen en esta pregunta. ¿Podrían explicarnos, desde sus vivencias obviamente, cómo el canto coral, el canto en agrupaciones, enriquece y complementa la interpretación de la música andina, resaltando tal vez sus matices, sus elementos característicos? Complementaría la pregunta con las habilidades musicales que la práctica en conjunto a cada uno les dejó y aún siguen usando, incluso desde los que nos contaba ahorita la maestra Victoria. Hacer música en dueto ya es otra voz, ya es una habilidad, pero que pensáramos qué habilidades, cómo enriquece su quehacer musical. ¿Quién quiera contestarlo? Claro. Es que me ha tocado mucho oírlos hablar del tema coral y cuando escuché ahorita tu historia me conmovió, me tocó porque hace mucho tiempo no canto en coro, ¿sí? Y me acordé de esa sensación de cantar en coro, que es una sensación como majestuosa, porque son voces en colectivo, porque es todos tejiendo un canto en el que nos estamos encontrando para tejer al tiempo, ¿sí? Para ser una sola voz. Y esa es una sensación muy hermosa. Yo pues mucho tiempo ya vengo haciendo trabajo de cantautora y es un ejercicio mucho más solitario, más introspectivo si se quiere, porque pues es un trabajo en el que uno está ahí en la casita como los escritores haciendo su labor y después va a presentarlo pues a un público obviamente, pero esa sensación del canto coral es una cosa muy particular y me parece que
Bueno, en el caso también de las músicas corales hay una influencia obviamente de la escuela europea, ¿cierto? Pero también digamos que al unirse con la música, las músicas populares, pues nos recuerda ese origen también de las músicas populares o de las tradiciones que pues por ejemplo en las comunidades indígenas y negras todavía se mantiene, ¿sí? Y que no sé, en los mestizajes y digamos la cosa más de la influencia europea, quizá nos hemos desprendido y nos hemos alejado un poco de esos orígenes, de las músicas colectivas. Entonces, pues en ese sentido es como volver a conectarse con eso y recordar la importancia del canto colectivo, que lo que nos hace es un poco encontrarnos frente a frente y tejer en conjunto, ¿no? Maravilloso. Es que este tema me apasiona mucho, así que qué pena pues si me emociono, porque a mí los coros me matan, pues me encantan. Maestra, cuéntenos un poco. Bueno, a ver, yo les cuento. Digamos que mi experiencia con coros directamente tuve una cuando viví en Cali. Yo canté en la coral de la Universidad del Valle un tiempo hasta que se me fue complicando la dirección del Mono Núñez y me tocó ya ir de visitante. Pero fue una experiencia maravillosa porque yo creo que el canto coral es ese escucharse uno desde otro lugar, ¿sí? Descubrir muchas posibilidades de la voz, porque a veces a uno le dicen, tú tienes esta u otra tesitura, pero en el trabajo coral uno llega incluso a descubrir que puede alcanzar otras dimensiones de la voz. El cantar con otros, creo que esa sensación de la armonía, del contrapunto, de entrar en el carácter de las músicas desde lo colectivo, me parece que es maravilloso. Me gustaría mucho, por ejemplo, ahora promover una experiencia de canto colectivo. No estaría preparada para dirigir una coral, pero sí para liderar una propuesta de canto colectivo, porque es que me parece muy interesante y creo que eso, el canto colectivo es algo que le dice a las personas, ustedes también cantan, o sea, no solamente quienes fueron a la escuela y se educaron su voz pueden cantar, todos podemos y necesitamos cantar. Otra experiencia que tuve fue con la Coral Discantus de Armenia, en un trabajo para la Navidad. Ahí fui yo la solista en algunas obras con el acompañamiento del coro, entonces eso me pareció maravilloso. El maestro Leonel la dirige. Exactamente, entonces esa sensación también fue muy bella porque es estar acompañado por una orquesta de voces y eso me pareció muy lindo. Pero bueno, yo tengo una reflexión frente a esta tarde que no quiero dejar de decirla en este momento. Vivo hace 26 años en el campo, pero todos vivimos en una región llena de pájaros. Y yo creo que ellos se llevan el mayor crédito del canto coral y nosotros estamos rodeados de corales de aves. O sea, en mi caso es así, yo digo, los que cantan por la mañana tienen un tono, al mediodía se unen otros, los nocturnos, y no paran de cantar todo el día. Nosotros tendríamos que, en honor a este territorio de aves cantoras, cantar más y cantar más en coro y juntos, porque ahí están los maestros. Ahora, una cosa que me parece muy bella de esto del canto de los pájaros es que a lo largo de los viajes, porque de verdad que he sido una viajera constante, sobre todo el continente latinoamericano, me encuentro que las tonadas de las personas se parecen a las aves que cantan en el territorio y eso es increíble, la velocidad, el tono, la agudeza. Entonces hay como una relación inconsciente profundísima. Entonces nosotros pertenecemos a ese gran territorio de las grandes corales de las aves y creo que ahí hay un oído, ¿no?, para sensibilizarnos frente a ello. A veces cuando tenemos muy cerca el paisaje y muy cerca la riqueza, no la vemos. Yo quisiera que hoy ustedes salieran escuchando distinto el canto de los pájaros y sintiendo que podemos cantar con ellos. Qué bonito. Qué bello, maestra. No, o sea, qué visión tan bonita del canto y el canto coral y de la naturaleza. O sea, estoy aquí levitando. Perdóname, una cosa Sí. que me pareció muy bella. Hoy cuando salía de mi casa en el Alto por Vicky, prendí una emisora que no sé cuál era y estaba sonando un canto coral que era el Miranchurito.
Pero ¿qué fue lo que más me sorprendió? Que no era un canto coral, digamos, bajo los cánones de las músicas tradicionales corales europeas, sino que era una fusión de todas las, digamos, las características y los recursos del canto coral unidos a la tradición de ese guainito, de ese bambuquito sureño del Miranchurito, con toda la fiesta, con todos los gritos, con todos los saltos, con toda la alegría, y de verdad me emocionó, porque yo dije, podemos llegar tan lejos al canto coral propio cuando realmente vamos a lo profundo de nuestros territorios sonoros y sin miedo es seguirlos explorando y darles esa alegría que tienen casi todas las músicas de Colombia. Muchas gracias, maestra. Terminamos este apartado, que no quiero terminar porque es de coros y me encanta, pero vamos así. Bueno, no, yo pienso que la práctica coral o los coros son de lo más importantes de las cosas más importantes que hay en una sociedad, porque el coro o la práctica coral te educa, te prepara en el aspecto personal, eso influye mucho en el comportamiento social, es una cooperación porque estás con varias personas, ¿cierto? Influye mucho en la educación también de los niños, créeme que eso aporta demasiado. Y ya en cuanto a lo musical, a lo artístico, influye mucho y te da muchas habilidades, porque si eres una persona, por ejemplo, que has cantado sola, tienes que aprender a cómo cantar con más gente, porque no puedes sobresalir por encima de los otros, tienes que aprender a ser uno con todos, precisamente se llama un coro, ¿cierto? Te enseña texturas tímbricas que normalmente uno no experimenta todos los días, ¿cierto? O que en el caso de las personas que cantan solas y no han tenido la experiencia de cantar en coros, te enseña y te da texturas tímbricas y eso empieza a enriquecer el oído. Entonces, el coro es otra de las cosas que le va a uno despertando como habilidades y cualidades que va uno aplicando, en este caso, a las músicas andinas colombianas. Y en el caso mío, personalmente, la práctica coral a mí también como que me ayudó a tener una sensibilidad más por la interpretación de X o Y género cuando voy a cantar géneros colombianos. Entonces me genera también creatividad cuando necesito hacer tal voz o cuando quiero hacer, por ejemplo, un arreglo de una canción, un bambuco, un pasillo. Entonces me salen las ideas y sé que le puedo meter tal textura o le puedo meter tales voces, o cuando estamos haciendo un ensamble de cámara o un dueto, entonces ya uno más o menos sabe por qué voces moverse, qué cosas hacer. Entonces de verdad que lo coral te aporta en todos los aspectos, tanto musicales como sociales, personales, educativos, todo. Maravilloso, maravilloso, es verdad. Me parece a mí una cosa importantísima. Disculpen que meta la cucharadita, pero creo que la afinación es algo que aporta mucho al cantor, el cantar en un coro, porque ese escucharse con el otro te hace ver cómo estás, ¿no? Y también me encantó lo que dijiste de cantar con el otro, no sobre el otro. Exacto. Entonces me parece bellísimo que del canto ya con más de uno se produce, porque se dice que el mejor dueto es el que produce un tercer sonido. Ese es el mejor dueto. Yo quiero terminar con otra cosita, y es que a mí a veces me preguntan colegas o personas, tengo una persona que se le cuesta afinar, ¿qué hago para afinar? Y yo le digo, tienes que ponerlo a escuchar mucho, a ponerlo a escuchar muchas texturas tímbricas, ponlo a escuchar orquestas, ponlo a escuchar coros, porque es como cuando a uno le dicen, haz el sonido de una cebra, y si tú no sabes cómo es el sonido de una cebra, pues tú te vas a quedar mudo, tú no vas a saber cómo hacer el sonido de la cebra si no conoces el sonido de la cebra. Entonces tú tienes que impregnar a esas personas, en el caso pues ya hablándolo en la pedagogía, que tienen problemas de afinación o que tienen problemas de desarrollo del oído, ponerlos a escuchar mucha música, muchos diferentes tipos de música y muchas texturas tímbricas, orquestas, bandas, coros, y eso va a ayudar sí o sí a la afinación y al desarrollo del oído. Total, o sea que es más que evidente, como lo pueden ver en la experiencia de nuestros invitados, que cantar en un coro solo trae beneficios. Hasta hijos. Pero son beneficiosos. El canto en comunidad. Somos seres
somos seres de agruparnos, buscamos eso y el canto coral, por eso me fascina y lo promovemos. Vamos a hacer un paso de pronto a una temática que les quiero dejar aquí a nuestros panelistas, y es que la música andina ha experimentado influencias y fusiones con otros géneros. ¿Cómo puede la música andina ser un espacio para la colaboración intercultural y la exploración musical? Y quisiera empezar precisamente con la maestra Victoria, que sé que en su carrera ha estado como en esa exploración también con otras tímbricas, otros géneros, que nos contara un poco de esa experiencia. Claro, bueno, pues por mucho tiempo, como les contaba ahora, hice al principio parte de muchos grupos con estilos y géneros musicales muy diferentes, pero hubo un momento en que me quedé solamente con el dueto Sombra y Luz, es decir, que estuvimos más o menos unos 10 años, yo estuve en una burbujita, porque así lo considero, de explorar las músicas solamente tradicionales andinas colombianas, de ir por los festivales, de grabar discos en este estilo, en este género. Y pues fue una etapa muy importante para mí, pero una vez llego a Bogotá a estudiar comunicación social, empiezo a descubrir nuevas músicas, le agradezco mucho a Bogotá, por ejemplo, estos festivales al parque, donde yo empecé a conocer en Jazz al Parque, el jazz más a profundidad, en Rock al Parque, grupos de rock, y bueno, y toda la oferta cultural que hay allí. Ahí empiezo yo como a expandir mis curiosidades, básicamente. Y después voy a Cuba y empiezo a estudiar canto allá después de que termino comunicación social, y ahí sí ya explotó la cabeza, porque entonces me dediqué a estudiar música 100%, pero no solamente esa experiencia fue tan fuerte, sino que La Habana, pues sí, Cuba es un país donde mucha gente, yo no sé si todavía, yo creo que sí, mucha gente del mundo va allá porque ama lo que sucede allí a nivel cultural, y todo el tiempo había estrenos de películas con sus directores ahí presentes, los mejores artistas del mundo iban allá, no sé, allá había Herbie Hancock, en vivo, a un montón de artistas así de primer nivel. Entonces, eso pues fue muy impactante a la hora de querer salirme de esa burbujita de la música andina. Y llegué a cantar con un grupo de músicos colombianos que estaban allá estudiando, estaban estudiando jazz, estaban estudiando otras cosas, y ese grupo era fusión de músicas colombianas con jazz y con rock. Entonces era como, wow, era como hacer el experimento en vivo allá, conociendo nuevas músicas, tocando con ellos en vivo, con influencias de muchos grupos que estaban en Colombia haciendo cosas. Y después ya cuando regresamos, muchos de estos músicos a Colombia, pues fue como llegar y encontrarse con agrupaciones que hoy en día hacen muchas cosas, como Puerto Candelaria, como en su momento fue Mojarra Eléctrica, que no sé si lo escucharon alguna vez, que también era un grupo de fusiones de músicas colombianas con rock y con otras cosas. Y yo pues llegué a hacer varios proyectos, entre esos mi primer disco como cantautora, que se llamaba Bambuco Ácido, y que ya fue una influencia directa de todas esas, digamos, conocimientos nuevos que estaba adquiriendo, esas curiosidades. Y bueno, fue como romper con esa burbujita y hacer una propuesta nueva a partir de esas mezclas. En Cuba yo veía como los músicos hacían eso sin ningún temor, digamos, como que eran muy libres o siguen siendo muy libres en esas mezclas de las músicas, y eso lo que hace es que las enriquece, hace que evolucionen. Y yo sentía, y que aún lo siento, que en las músicas andinas en Colombia ha sido mucho más conservador, digamos, por preservar las músicas en su estado casi pues original. Y digamos que en ese sentido yo sí quise como salir un poquito y empezar a explorar, y por eso también yo creo que me volví cantautora, para poder hacer esas músicas mezcladas de esa base que yo ya tenía, las músicas andinas, con todo eso que ya me interesaba a nivel de otras músicas y otras, sin fronteras básicamente. Excelente, maestra. Marta, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues les cuento que yo grabé mi primer disco hace 30 años, el año pasado lo celebré con un lema que fue Consagración del Canto, y ese primer disco lo grabé todavía estando muy unida al Festival Mono Núñez, y les cuento que ya en ese primer disco yo rompí el esquema de grabar solamente música andina colombiana, porque desde que estaba muy joven yo empecé a escuchar la música de América. En mi casa, por ejemplo, había discos de Atahualpa Yupanqui, de Violeta Parra, había música de Mercedes Sosa. Entonces, como que rompí ese cascarón de la música andina
como esa frontera, no, rápido. Entonces, ya cuando grabé mi primer disco, grabé desde La Brisa, que no había sido grabada nunca, que fue la canción que se dedicó a la hacienda de los albores del Festival Mono Núñez, hasta una samba y una canción brasilera. Entonces siempre tuve como esa búsqueda desde muy adolescente. Y por supuesto que el hecho de viajar el continente y cantar con mexicanos, con argentinos, con chilenos, con peruanos, esto va ampliando la mirada de la música propia, y sobre todo uno se va dando cuenta de los conectores tan hermosos que hay en las músicas, por ejemplo, de cordillera, que están unidas al Pacífico. Nosotros tenemos una influencia grandísima de la síncopa, o sea, nuestra síncopa de la música andina colombiana viene de las músicas afro. Ese es el gran aporte, y nuestro bambuco pues ya está comprobado por muchos musicólogos y teorías, viene, sí, también de esas fuerzas africanas, patianas, de esos bambucos negros que le fueron dando unos acentos particulares al bambuco a lo largo de la cordillera. Bueno, ya digamos en lo que tiene que ver con la composición, sí me ha gustado mucho fusionar. Por ejemplo, a partir del 2004 yo integré el bombo legüero a mis presentaciones, a mis cantos. Hice versiones, por ejemplo, de bambuco solo con bombo legüero, porque en Colombia como que era solamente la tambora, y una tambora muy fuerte que no se adaptaba a todos los géneros andinos, pero el bombo es o suave o fuerte, y me parecía maravilloso. Entonces yo siempre he salido con mi bombo, con las cajitas andinas de los collas y las cajitas andinas preincaicas, las he integrado a mi música, e incluso he tocado bambucos, cantado bambucos y grabado bambucos con tambores alegres, porque siento que están muy cerca. Entonces, cuando uno canta un huayno, se pasa muy facilito a la cumbia, y cuando canta una cumbia se pasa facilito al huayno. Entonces, esto de ver las músicas más allá de una frontera y ver las músicas como un todo, hablando de América Latina, somos hijos de mestizajes maravillosos, somos un crisol de culturas, ¿sí? Y creo que la música andina colombiana tiene también muchas cosas que aportar a otros géneros. El tiple, por ejemplo, como instrumentación, es algo que he experimentado mucho para tocar otros géneros, y es una belleza, y particularmente Argentina lo hemos llevado promoviendo a los luthier, y muchos grupos como Peteco Carabajal, como León Gieco, muchos grupos de Argentina hoy tocan el tiple gracias a esos intercambios, y ahora estamos construyendo, o está construyendo el maestro Tobías, guitarrones cuyanos. Miren ustedes la música cuyana que nos cruzó también la colombianidad. O sea, nuestros abuelos escucharon música cuyana, y la música cuyana nos dejó herencias como cerrar con la cuarta un bambuco, una forma de puntear. Entonces, bueno, yo sí realmente he sido muy, muy enlazadora de mundos. En eso creo que ha sido, ese ha sido el mayor divertimento para mí en la Creo que música. entonces fue más que apropiado. Lo que estoy viendo es que las dos tienen ese ímpetu de Claro, romper claro. y de fusionar y, ni de hablar crear. de Cuba, porque lo que dice Vicky es verdad. Miren, por eso se dice, de La Habana vino un barco cargado de, porque por Centroamérica y especialmente por la isla de Cuba pasaron realmente los aportes hispanos y africanos a toda la música de América. Entonces, una maravilla esa experiencia de Vicky. Juanes, ¿qué nos puedes contar de esta parte de la fusión? Bueno, en este punto sí me toca opinar como intérprete, porque como cantautor no tengo como esa experiencia, digamos que no he entrado en ese mundo, aunque me ha interesado mucho componer. Pero internamente hay un debate sobre precisamente esa colaboración o esa diversidad en la música andina colombiana, sobre si debe ser tradicional o si debe ser moderno, o si debe ser con influencias de otros géneros. Yo pienso que debe ser de todo, debe ser una construcción de todo, y depende mucho también del enfoque. En el caso, por ejemplo, de las maestras que buscan un sello propio, yo creo que eso es muy importante, esa colaboración, esa diversidad. Si es una persona, como en el caso mío, por ejemplo, que busca interpretar y llegar a la sociedad por medio
de las canciones colombianas e interpretar y mostrar como lo que hay en Colombia, paisajes, café, todo esto de lo que hablan, por ejemplo, los bambucos, los pasillos, también se puede hacer a veces un poco tradicional, a veces un poco moderno. Soy partidario de que debe ser un poco de ambas. Hay una intérprete venezolana que está aquí en Colombia en este momento y se mueve mucho en los festivales, que se llama Fátima Yajaira. Y me parece que la propuesta de ella es espectacular, es hermosa porque está cantando géneros andinos colombianos, pero con instrumentos y con ideas de Venezuela. Entonces, esa combinación personalmente me parece espectacular, me parece que tiene una sonoridad impresionante. La sigo mucho, le escribo Fátima, soy tu fan. Porque de verdad que su propuesta me gusta mucho. Hay personas que quizás no les gusta mucho, pero como digo, es una cuestión de perspectivas, de enfoques, y yo creo que en ese tema sí hay que ser un poco más versátil y como que permitir ciertas cosas o coger de aquí y coger de allá. Es lo que pienso. Muchas gracias, Juan. O sea que vemos, estamos de acuerdo entonces, lo que veo aquí, Sí, hay, que hay hay que algo fusionar. que sí me parece importante porque no es así como que fusionar por fusionar. Yo creo que el compromiso de los músicos que queremos hacer fusión o encuentro o intercambio sonoro, sí es conocer las plataformas sonoras de los géneros, porque yo creo que si no conocemos eso, va a estar más difícil o no vamos de pronto a tener resultados tan interesantes, porque lo lindo de fusionar es que uno pueda casi que leer en el sonido esas raíces que se abrazan, que uno pueda casi como tener un abrazo múltiple de una canción, de una obra, de un arreglo incluso, hablando de la música coral. O sea, uno podría decir, bueno, vamos a hacer un arreglo donde aquí se fusionen el bambuco patiano con el bambuco con la chacarera y la cueca. Y resulta maravilloso porque están súper conectadas, pero cada una tiene su territorio, ¿sí? Y eso es muy importante. Maravilloso. Vamos a ir cerrando esta parte del conversatorio y si quisiera que del público vamos a abrir el micrófono para que un par de preguntas, si las quieren hacer directo a uno de nuestros panelistas o en general para que cualquiera de ellos las responda. Este es el momento, no sé si de pronto aquí hay un micrófono, no sé si hay otro micrófono, paso para que lo... Gracias, gracias. Gracias a todos. También soy corista, he sido corista, cantante, soy ballestrinque. No sé si les tocó a alguno de ustedes conocer pues ese coro que fue como cuna de muchos coros, ¿no? Quisiera de pronto escuchar algo respecto a dónde conseguir repertorios. Es que música hay bellísima, pero no hay mucha gente que esté escribiendo para los coros, ¿sí? Entonces, como motivar a la juventud, a los nuevos músicos, ¿no? Que tienen una beta musical en nuestras músicas andinas, pero hay que escribirlos porque no nos podemos quedar cantando los mismos arreglos, ¿no? De siempre, viendo que tenemos estas fusiones y toda esta riqueza, pues eso. Sí, yo quiero contestar en ese punto y yo últimamente he visto, y más que todo acá en Caldas, que hay muchos compositores o arreglistas que se están enfocando en la parte coral. Entonces, una vez es cuestión, yo creo que de buscar un poco más, de tener conexión con esos arreglistas, con esos compositores, porque sí he visto que por lo menos en Caldas está aumentando ese repertorio coral o están, por ejemplo, hacen arreglos de una canción X y la implementan en procesos corales y termina un resultado coral impresionante. También hay artistas, compositoras a nivel de Colombia que trabajan músicas andinas colombianas en procesos corales, como lo son, por ejemplo, la maestra María Olga Piñeros o la maestra Charito Acuña también. Son maestras que también implementan mucho la música colombiana o las músicas latinoamericanas dentro del repertorio coral. Entonces yo creo que es un trabajo arduo, pero sí estoy seguro que lo hay y hay todavía personas que trabajan
de la mano con la música colombiana y la música coral. Por ejemplo, Gabriel es uno de ellos. Sí, Gracias por la cuña. Gabriel, yo diría para complementar la inquietud de nuestra amiga, que más que encontrar repertorio es encontrar arreglistas. Sí, porque ahí es donde está, o sea, seguro que una canción que uno no se la ha soñado, interpretada por una coral, puede tener posibilidades inmensas, enormes, y romper, digamos, los cánones tan tradicionales de las mismas canciones, ¿no? Entonces, es también que el arreglista escudriñe, bueno, ¿dónde están los compositores? ¿Dónde está la música? Sí, yo en lo personal, por ejemplo, cuando conocí la música de Jairo Ojeda, fue para mí revolucionario, porque es un compositor que creo que no tiene ningún sello específico a la hora de componer, o sea, tiene todas las raíces, pero una libertad enorme. Entonces yo creo que hay que mirar con amplitud las canciones para poderlas escuchar en ese oído interno, para que ese diapasón suene y se vuelva un arreglo. Buenas tardes. No soy muy fluida verbalmente, pero me gusta expresar lo que pienso y lo que siento. Hablando de la música coral, yo hace varios años he visto y he escuchado en algunos videos en YouTube unos coros muy bellos, lúdicos, alegres, divertidos y me han encantado, porque he visto que muchos coros se han quedado en una parte tradicional, para mí, muy aburridos, ¿sí? Muy aburridos. A mí ya, por ejemplo, veo un grupo coral, pero si yo viera esos grupos que yo he visto por ahí, ojalá tuviera aquí el nombre y recordar el nombre de esos grupos, pero se han quedado mucho en una cosa muy, muy, muy aburridos. Esa es la parte, pues, que quería aportar, ¿sí? Pues es que de los temas corales yo no puedo hablar mucho, pero sí un poco de a veces yo pienso que falta un poco de flexibilidad en estos ambientes de las músicas andinas para que realmente las músicas andinas se permeen de otras influencias, incluso en eso, en repertorios, en arreglos, en cosas que se permitan esas mezclas, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser como una de las razones por las que de pronto no se han renovado esos repertorios. Y a mí me ha pasado que en los festivales de música andina, que a veces veo por ahí de ladito, porque ya no estoy tan cerca de ellos, veo que hay gente que hoy en día hay muchos compositores y compositoras nuevas, pero también muchos niños cantando todavía cosas de hace 1000 años, que no quiere decir que esté mal, pero que yo digo, pero y los nuevos repertorios, todas las posibilidades que tiene la música de ser maleable, de ser moldeable, de tantas influencias y de tantas cosas que han sucedido en las músicas argentinas, peruanas, brasileñas, cubanas, donde ellos se permiten todas esas evoluciones. Entonces, puede ser que también tengamos un poquito una cultura un poco más conservadora en ese sentido. Sí, de acuerdo. Sí, pues yo creo que, como lo mencionaba antes en una de las preguntas, lo primordial es primero implementar la práctica coral, ¿cierto? Y luego ya buscar entonces como ese sello propio del coro, ¿cierto? En el caso mío, por ejemplo, yo estoy en un coro que es el coro Umbra de la Universidad de Caldas y es un coro de cámara, nació de cámara, se está ampliando y es un coro donde donde siempre tratamos de implementar géneros de géneros latinoamericanos y géneros colombianos, no antiguos, sino precisamente modernos. Entonces, coger nuevas canciones colombianas de cantautores como por ejemplo la maestra Victoria Sur o como por ejemplo la maestra Marisabel Mejía y coger arreglistas que adapten esas canciones a los coros y el resultado final, como decía ahorita, es impresionante. Entonces, yo creo que es una cuestión también sí, sí, de apertura de los coros también, de mostrarse un poco más. Y otra cosa que iba a mencionar, bueno, también hay festivales de coros a nivel nacional acá en Colombia que implementan el repertorio o exigen ese repertorio colombiano, como por ejemplo Corpacoros es uno de esos coros, o el Festival de Coros que
que hace la Universidad UIS en Bucaramanga, también implementan o exigen repertorio colombiano. Entonces ahí es donde uno dice, todavía hay coros que están implementando músicas colombianas dentro de su repertorio y no necesariamente son repertorios antiguos, aburridos, sino que lo que hacen es cogen esas canciones nuevas, como ya lo mencioné, hacen los arreglos y el resultado final es hermoso. Sí, es verdad. Es verdad, antes en la antigua escuela se creía que el coro era solo una voz bonita, una voz blanca, un buen ensamble de cada voz, ¿cierto? Pero últimamente se han dado cuenta que el performance o el show general del coro, el movimiento, hay muchas cosas que no necesariamente tienen que ser notas, ¿cierto? Un show o una interpretación también tiene que ver con el cuerpo, porque al fin y al cabo el cuerpo también es un instrumento, la voz que siendo un instrumento de viento, proviene del cuerpo, ¿cierto? Entonces, es una cuestión de experimentación que se ha venido, pues, que se ha venido haciendo, por ejemplo, con directores corales como Alejandro Zuleta, que hace unos años murió, como la maestra María Olga Piñeros, Charito Acuña, María Teresa Guillén. Entonces, hay muchos directores de coro que están implementando ya también otros tipos de performance en los coros y en las interpretaciones, con el cuerpo, con las palmas, con percusiones no convencionales. Entonces, hay un buen trabajo. Yo últimamente he visto muy buen trabajo de eso. Una última pregunta de pronto para ir cerrando. ¿Tú te pones a hacer tiempo? Bueno, buenas tardes. Agradeciéndoles demasiado por las presencias, por su presencia en este espacio, por compartir su experiencia y su conocimiento. Yo quisiera pues como preguntarles en su experiencia, en su recorrido y a su modo pues como de las vivencias que han tenido, ¿cuál sería como una problemática o cuáles serían como los retos que digamos tiene obviamente el ámbito de la música andina, tanto aquí pues de manera nacional, ¿cierto? Como desde en el extranjero, ¿cuáles serían como las problemáticas que se pueden ver, los retos y cuáles serían también como las vías o los caminos que podrían, digamos, como conciliar o digamos como de pronto, sí, visibilizar obviamente y solucionar un poco esas problemáticas? Gracias. Pues, bueno, yo pensé que ibas a preguntar las problemáticas frente al canto coral. Pero lo otro, pero frente al canto coral estaba pensando con la pregunta anterior algo. Yo creo que un reto que tienen las corales que están afrontando las músicas tradicionales es revisarse las técnicas vocales y las colocaciones vocales. Yo pienso que las músicas regionales nos regalan recursos maravillosos y esto que decía la amiga de aburrido, pues es muy importante ese indicador. Porque es que las músicas corales necesitan despertar el fuego de los públicos y a veces olvidamos que la voz está llena de posibilidades y el hecho de que sea coral no implica necesariamente un tratamiento clásico o académico de las voces. No, plano, uno diría un canto lírico. Entonces podemos explorar otras formas de colocación de las voces que le den a las corales más cercanía con la raíz, ¿sí? Eso, por ejemplo, me parece muy interesante y por eso les contaba ahora que me saltó el corazón cuando escuché esta mañana ese Miranchurito cantado así. O sea, estaba todo, la afinación, la multiplicidad de voces, pero estaba el carácter y yo creo que eso lo da ir a la fuente. Bueno, y con relación pues a los retos de las músicas andinas colombianas, uy, esa es una respuesta para una conferencia larguísima. Sí, porque es que yo pienso que hay muchas cosas. Mire, yo por ejemplo que estoy cercana al Mono Núñez y que lo estuve mucho, porque también me distancié un tiempo. Yo pienso que los festivales necesitan también replantearse, los concursos. O sea, no puede ser, digamos, una cantora quieta que no pueda tomar el micrófono, que tenga que tener un canon de interpretación. Los concursos necesitan también abrirse, abrir la cabeza, escuchar propuestas más novedosas, más integradas, porque
Miren, los concursos no pueden ser los dueños de la tradición ni los señaladores. La tradición necesita ser libre, ir evolucionando en espiral a su sentir. O sea, no tuvimos tiempo de hablar de todas estas cosas, pero es que las tradiciones son vivas, están evolucionando porque si no se convierten en traiciones. Entonces, ahí tenemos que tener una apertura diferente, hay que abrirse a esto. Por eso yo quería hoy hablar un poquito del Festival Bandola de Sevilla, que se va más allá de las músicas andinas colombianas, pero uno ve en Bandola unos procesos que están no solamente nutriendo la tarima ya de músicas de todo el país, sino unos procesos hacia adentro de formación de los músicos, niños y jóvenes del pueblo que están de la mano del Grupo Bandola, de las Casas de la Cultura. O sea, uno se va, por ejemplo, a algo muy interesante que pasa en Ginebra, que afortunadamente pasó y fue la creación de Canto por la Vida, donde hay una multiplicidad de escuela del canto con estas exploraciones del currulao con el bambuco y la cumbia y de voces que realmente pueden abrirse un poco. O sea, el canto coral no tiene que estar necesariamente tan cerrado cuando está dirigido a las músicas de tradición, y yo creo que este paisaje cultural del eje cafetero necesitaría un gran canto colectivo coral que vuelva a recordarnos la síncopa del bambuco, los arrebatos de este ritmo campesino y arriero, que pueden ser también los arrebatos de una generación nueva que está buscando horizontes y que estamos llenos de preguntas y de interrogantes, porque si la música no refleja el espíritu de los momentos, de los tiempos, entonces nos estamos quedando un poco atrás. No se trata de modernizarse, se trata de interpretar el territorio, los sonidos, las dinámicas, las búsquedas existenciales que nos cruzan. Yo creo que una coral puede ser un reflejo de esto. La pregunta. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Básicamente tengo una pregunta para hacerles y a la vez un consejo. Pues hace mucho tiempo me llama la atención la composición, me gustaría componer canciones, ¿sí? Y que si quisiera pues como saber cuál es el camino a tomar, qué herramientas me pueden servir para poder de pronto compaginar las palabras y llevarlas a los instrumentos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no, pues lo primero es qué belleza. Me derretí aquí sentada. Siempre yo creo que la creación es una de las posibilidades más hermosas de existir. Y creo que nunca, es decir, como que siempre va a haber la posibilidad de crear. Siempre uno va a tener la oportunidad de inventarse esa canción o esa frase o esa melodía que no existe, aunque dicen que ya todo existe y que uno lo que hace es como reciclar lo que ya está, pero realmente también uno todo el tiempo está reinterpretando las emociones, la realidad, la imaginación, todo. Entonces, lo primero es que tengas ese deseo y justo, mira, me estoy empezando a leer un libro que te lo recomiendo, que se llama El Camino del Artista, que habla justamente de eso, que lo que hace es que impulsan ese libro a buscar detonantes para crear y desbloquear esos miedos y todas estas cosas que uno a veces, esas taras que uno tiene a la hora de dar un paso, querer dar un paso. Entonces ese sería como el primer consejo, como que ese libro te lo recomiendo, y que tengas ese deseo es como la llamita más importante que tienes para comenzar. Nunca tener miedo a hacer una canción, y hay muchos talleres hoy en día, por fortuna en Colombia ya eso ya está mucho más expandido, ¿no? Hay talleres por todas partes virtuales, hay unos talleres que tomé en pandemia en la Academia Oralitura con un gran decimista de Cuba que se llama Alexis Díaz Pimienta. Se puede tomar por internet, ellos todo el tiempo están haciendo talleres, ahí por ejemplo es para hacer décimas o hay talleres para hacer muchas cosas, entonces pues ahí está todo dispuesto para que empieces a crear. Bueno, yo también me retiro. Pero bueno, hay una cosa. Recuerde los amores. Préndale el fueguito a los sueños
que siempre le han cruzado el alma. Póngase una mochila, un sombrero y váyase a viajar por los pueblos, por los caminitos. Decídase caminar los parques y la ciudad sin ningún propósito. Abra esos poros y sin recetas. Escriba y suene lo que tiene adentro su corazón. Porfa, cerramos con esta última pregunta. Estamos un poquito pasados de tiempo. O seamos muy puntuales con las últimas preguntas, ¿vale? Tenemos otra actividad alterna y ya estamos un poquito pasados, ¿vale? Ok, esto, bueno, más que una pregunta, pues era como una anécdota relacionado con la pregunta que hacía la señora de como los aportes a a las corales en cuanto a los temas que se van a montar y demás. Y es que me pasó algo, digamos, en el momento en que estaba en décimo, en ese momento estaba en Bogotá y me metí como un grupo que estaba del colegio en cuanto a música, preparando a los chicos y esto. Y me acuerdo que el profe nos trajo dos temas y pues en ese momento yo no sabía nada de ella, pues de una de las invitadas, y entonces me dijo, pues nos dijo el profe, estas son dos temas de Victoria Sur. Entonces a mí me pareció muy lindo, o sea, nunca, son canciones, o sea, a mí me parecieron muy lindas, yo no conocía nada de ello, ni nada, nunca había mencionado, pues nunca la había escuchado ni nada, pero digamos que en ese momento el profesor trajo esos dos temas. No sé por qué, seguro la conoció pues por lo que dijo que había vivido en Bogotá y eso. Entonces, no sé, son temas que nunca se me van a olvidar, son muy bellos esos dos temas que trajo y fueron los que se montó para, no me acuerdo de más que una izada o algo así, pero fue muy lindo y es un muy lindo aporte y que nunca olvidaré, son temas muy lindos y pues yo los busqué en internet pero no estaban. Y yo ve tan raro, pues ¿por qué? Sí, son muy lindos esos temas y no estaban en internet. Yo nunca, solamente los conservo en la memoria de las hojitas que el profesor nos entregó todavía y las canciones, pues que no sé por qué no se me borran, pero nunca las pude encontrar en internet. ¿Y qué pasó con esos temas? No sé dónde están, o sea, ¿por qué no están? ¿Cómo se Esa llama? sería como mi pregunta. Hermosa. Pues primero muchas gracias por ese comentario tan lindo, pues me enriquece, me da mucha alegría, pues porque uno siempre que estaba creando, pues uno lo que quiere es que esa música pues llegue a los corazones de la gente y que tú lo comentes así de esa manera tan linda, pues es un regalo. Muchas gracias. Y no sé cuáles son las canciones, ¿será de pronto Canción de los Cerros o un blues? Sí. ¿Y un blues o no? Sí, no es que esas canciones hicieron parte de un proyecto que es del Clan y de Artes en Bogotá, que era un repertorio, a mí me llamaron, o sea, era el trabajo ideal, era como ser asesora vocal de los maestros del Clan y componer para el proyecto para los 65.000 niños de Bogotá que tomaban estos cursos, pero esas canciones nunca se grabaron. O sea, esas canciones las compuse para el proyecto y están ahí en el recuerdo, como dices tú, de niños, ahora ya más grandes, pero pues hay que publicarlas porque ya se las saben 65.000. No, pero sí, ahí están y pues hizo parte de ese trabajo y me hace muy feliz saber que pues que llegó y que tocó corazones como el tuyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Los felicito a todos ustedes. La charla ha estado súper excelente, muy hermoso. Quisiera resaltar mi profe Darly, quisiera que se parara. Es una excelente lírica. Si quieren ustedes de pronto entrar al coro con ella, tiene un coro súper excelente. Entonces, para que vean, no va a haber quejas. Los invito con mi profe. Es una hermosa lírica, vuelvo y lo digo. Gracias a todos ustedes, muy amable. También va a ser la nueva profe de la universidad que va a estar mientras Jenny está en su proceso de maternidad y la maestra Darlan es la que va a estar con nosotros y ella es mi profesora de este semestre.
Bueno, pues como decían allí, es un gusto y creo que podríamos seguir hablando hasta pasado mañana con toda esta experiencia que hay aquí de anécdotas y de recorridos. Sí quisiera entonces que cerráramos ya cada uno de nuestros invitados con unas últimas palabras ya como de conclusión, invitaciones y demás que quieran hacer para nuestro público. Y muchísimas gracias también a ustedes por esta asistencia. Saben que sigue otra actividad inmediatamente, termina este conversatorio, así que vamos a concluir esta parte con las conclusiones, valga la redundancia, de cada uno de ellos. Bueno, algo que quiero mencionar y que no lo dije ahorita, yo tengo 21 años. A pesar de tener 21 años, he tenido muchas experiencias dentro de la música, pero créanme que todo esto no sería posible sin el apoyo de los papás. En los procesos pues iniciales, hablando de coros y de músicas andinas colombianas. Entonces, pienso que también es trabajo de los papás para que también no se pierda esa tradición y que por generaciones no se vaya perdiendo esa costumbre, pero principalmente es el trabajo del apoyo de los papás. Y a veces yo me encuentro con personas que dicen, no, es que castigué a mi hijo y lo saqué de las escuelas de música. No, es lo peor que pueden hacer, porque eso es lo que les genera motivación, lo que les abre las mentes. Entonces nunca hagan eso, y como les decía, el trabajo de los papás y de las familias es indispensable, el apoyo en el proceso de los niños que están creciendo, tanto en los procesos corales como en los procesos de músicas andinas colombianas. Muchas gracias. Eso. Sigue así, muy bien, felicitaciones. Muy bien, muy bien. Bueno, no, pues qué decir que toda oportunidad que se tenga para compartir la música desde todos los lugares, como dices tú, Martica, para que sea un acompañamiento en la vida o para tomar la decisión de dedicarse a la música por convicción. Siempre yo creo que hay que ir de la mano de esas pasiones de la vida, porque finalmente es lo que nos mantiene vivos. Y básicamente yo le agradezco como a la música poder conocer mucha gente, poder tener experiencias como estas, como la que estás contando tú, que lo que hacen es enriquecer el camino de la vida y bueno, pues agradecerles este espacio para compartir con ustedes y gracias a ustedes por venir. Aquí hay unos disquitos que trajimos con Marta, están disponibles por si quieren después a la salida. Bueno, me acaba de decir que haga la publicidad. Claro, es que aquí tenemos a las maestras cantando para que también el artista obviamente vive de su música, y en este momento podemos tener la obra de las maestras que aquí nos trajen para que la adquiramos ahorita. La maestra al cierre. Bueno, gracias por este encuentro. De verdad que me voy muy contenta, muy motivada de sentir la conexión que hemos logrado entre todos. Eso también es coral, conectarse. Lo primero, antes de cantar, hay que conectar los espíritus. Les diría, canten con sus grupos de amigos, ármense un repertoriecito, no se preocupen tanto porque si suena o no suena, hay que cantar con los pájaros. Yo creo que eso es un mensaje de hoy, y que las corales puedan tener sus búsquedas y que estos personajes que nos acompañan hoy, que aman la dirección coral, sigan existiendo y sigan creando más escuela y más personas que quieran seguir acompañando a la gente a cantar. Para quienes tengan grupos o niños, hicimos hace un año larguito en Armenia un trabajo muy bello que se llama Canto al Río, que está en YouTube. Fue una canción que nació de unos talleres por el agua y donde los niños ayudaron a construir la canción. Yo tuve la tarea de hacer la composición final. Es una cantata que viene desde el Guainito, cuando nace el río de la alta montaña, pasa por el Chocó y se llena de lluvias turbulentas y sube por el Magdalena ya a encontrarse con el mar en bocas de ceniza y retorna a abrazar las montañas. Entonces ahí hay una experiencia bonita que se puede volver coral. La coral fue natural, hecha con los niños de la vereda de Boquía. Entonces miren que no estamos tan lejos. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es como conciencia, ¿no? De que podemos, los niños, hijos, amigos de nuestros hijos, ¿por qué no un juego puede ser que se junten a cantar? Es que es encender el chip. De pronto estamos un poco
cerrados a sentir que solo hay que cantar si podemos tener una formación. No, ahí hay voces adentro esperando ser escuchadas. Y bueno, sí, aquí está esto que les traje hoy. Esta es una libretita que se llama Hojitas para Inspirarse, donde está mi personaje Mayra y donde hay una selección de versos y coplas que he escrito. Pues yo vengo de tatarabuelos copleros y afortunadamente todavía me toca un poquito. Espero que a mi hija le siga tocando, porque somos también responsables de pasar de generación en generación los saberes. Eso también se los quiero dejar como de chip. Muchas gracias. Bueno, ha sido todo un honor también para mí acompañar en este conversatorio muy agradable. Muchas cosas se me quedan aquí dando vueltas en la cabeza, como creo que a todos. Así que seguimos en la siguiente actividad. Ok. Aquí hay una idea para terminar, si tenemos el minutico para terminar de la transmisión. Y es que la maestra aquí propone la maestra cantar algo todos juntos con el acompañamiento aquí de la maestra. De pie. Como el himno nacional. El himno nacional. No, mañana hay otra programación. En Viterbo, ¿no? No, pero acá hay otras actividades. Bueno, vamos antes de que sí, puede ser. Dale. Bueno. Como ustedes miran en la parte de atrás, está la programación de hoy y de mañana. Mañana vamos a tener el taller o el conversatorio también, diálogo en la práctica pedagógica en iniciación musical, a cargo de Jorge Luis Valencia, Laura Marín Valencia y María Teresa Martínez. También a las 3 de la tarde nos vemos aquí, ¿vale? Ok, aquí hay una idea de la maestra, de los cantantes maravillosos que tenemos aquí, y es que entonemos entre todos una canción que todos conocemos como Pueblito Viejo. Yo creo que toda la podemos cantar, ¿sí? Así que avanti, el tono cualquiera. ¿Tienes un tonito? Lunita consentida. Lunita consentida colgada del cielo, como farolito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Lunita consentida colgada del cielo, como un farolito que aluzó mi Dios, para que alumbrara las noches calladas de ese pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud, porque aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo
que un día me vio nacer. Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. Caldas, primero la gente. Primero la gente, primero cultura. En Caldas y en la cultura, primero la gente. Primero